Buenísimo. Bueno, ya espero que todos estemos bien. Les voy a compartir directamente la pantalla por este lado. Todos me escuchan bien, ¿no? No hay ningún problema. ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, genial. Sí, profe, escucha bien. Qué bien, qué bien. Buenísimo. Bueno, ay, miren qué lindo. En serio, me gustó. Me pareció muy buena onda. El, el- las filminas que estuve sacando y todo eso. Ahí medio pude hacer algo bien, bien chévere. Bueno, este, ustedes vieron prácticamente, ahí está. Ustedes vieron el sábado que nosotros estuvimos trabajando absolutamente toda la parte de el fuego, ¿no? Con Walter Ferraro. Hoy vamos a hacer y vamos a desarrollar un tallercito en donde vamos a mirar algunas cosas que vimos con él y otras adicionales y un poquito de refuerzo en ese sentido. En mi caso, yo ya me había presentado anteriormente con todos ustedes ya saben quién soy yo, de pronto no conocen a Chris Nader, el bombero. Desde los 10 añitos yo empecé como bombero en mi vida, salí en el 2003 de ser bombero, perdón, en el 2013, 2012, 2013, de bombero de allá de Colombia. Tuve la posibilidad de viajar, tuve la posibilidad de conocer mucho en ese sentido. En diferentes lugares del mundo, en ese sentido, en donde pues estuve también en las escuelas de bomberos y pues eso me permitió también tener un poquito más de experiencia en ese sentido, ¿vale? Este, lo que vamos a ver hoy directamente, corre por favor, uy, gracias. Bueno, ya ustedes saben básicamente que el fuego es una combustión de óxido-reducción que genera gases, vapores, llamas, ceniza. O sea, el resultado como tal del fuego son diferentes compuestos. Vi una pregunta que le hicieron a Walter, ¿sí? En donde de pronto le estaban preguntando si qué era de pronto el monóxido y el dióxido de carbono, ¿sí? No quise meter mucho la cucharada, pero les quiero responder ahí quizás la pregunta. Eh, Porque no me acuerdo que haya quedado muy clara en ese sentido. Una cosa es el dióxido de carbono, que es justamente un proceso natural, ¿sí? El dióxido de carbono es el resultado de su respiración, ¿sí? Es prácticamente eso. Tiene solamente una molécula de carbono, por eso, perdón, el dióxido son dos, por eso es dióxido, son dos, perdón, dos de oxígeno. Y el monóxido de carbono solamente tiene una partícula de oxígeno. Por tanto, el monóxido de carbono solamente se deriva de los procesos de combustión, ¿sí? Entonces, una cosa es el monóxido de carbono que se deriva de los procesos de combustión y otra cosa completamente diferente es el dióxido de carbono que resulta de un proceso completamente natural. Bien. Em, Últimamente, y de acuerdo con algunas expectativas que se han realizado a nivel atmosférico y todo ese tipo de cosas, porque ustedes se acuerdan que a nivel atmosférico se encuentra una división como tal, ¿no? El 21%, 21,72 para ser un poquito más exactos, de oxígeno, de cantidad de oxígeno, y cierta cantidad también de nitrógeno y 1% de otros gases. Bueno, en realidad hace poco se ha venido estudiando absolutamente todo el proceso atmosférico y todo este tipo de cosas y se ha desarrollado justamente que la cantidad tanto de nitrógeno como de oxígeno ha venido bajando en ciertos niveles, ¿sí? ¿Eso qué realiza? Pues justamente que se le dé un espacio como tal a esos diferentes gases tóxicos que se han venido generando. Todo a raíz de la época de la industrialización, en donde se utilizaba absolutamente todo con el carbono. Es una de las situaciones y uno de los resultados que ha venido generando también el cambio climático en toda la Tierra. Entonces, bueno, nada, dejo
quería dejar eso en claro, todavía no se tiene muy específicamente, porque esos datos del 21,72% y el 87% y esto, son datos que son de antaño, son de más de 30 añitos, un poquito más, ¿sí? Ahora los niveles de oxígeno y atmosféricos, por así decirlo, han venido cambiando relativamente de acuerdo a la cantidad de gases y vapores y demás que el ser humano ha venido prácticamente derrochando en ese sentido del oxígeno. Bien, adicionalmente de otras combustiones y demás, que son naturales. Vamos a mirar, así lo escribí bien, vamos a mirar entonces una de las principales partes justamente. Aquí es donde ustedes empiezan a prender sus cámaras, es donde empiezan a abrir los micrófonos y me pueden empezar a ir ayudando. ¿Cuáles son esos primeros 4 elementos base del fuego? Combustible. Oxígeno. ¿Sí? El oxígeno. Ajá. Sí. Calor. Bien. ¿Quién da más? Falta uno, falta uno. Estamos. Y la parte química. ¿Qué es la El parte elemento química? químico que hace que por las moléculas se unan y se vaya propagando el calor y bueno, y eso que es el cuarto elemento que decía el profe. Sí, 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 sí. Bueno, tienes toda la razón en ese sentido, María Florencia, pero es un proceso más físico que químico, en realidad. Eh, quién da más? ¿Quién da más? Díganme, ¿cuál es ese proceso? May, colabórame, por favor. La energía de activación faltaría, que es la que hace que el combustible, por el calor y demás, pero no sé si es si es la palabra que vos tenés armada o tengo que buscar un sinónimo. La parte central del tetraedro, que es una reacción en... La reacción en, en cadena. ¡Muy bien! ¡Bravo! Perfecto. Genial. Bueno, efectivamente, es la reacción en cadena. Está compuesto justamente por esos 3 elementos, ¿sí? Yo les voy a contar más o menos cuál fue la historia a grosso modo de esta situación. Lo que pasa es que hace más o menos hacia los años 70 no se tenía un estudio muy claro de lo que era el fuego. Desde esas épocas, o sea, este estudio es relativamente nuevo, en donde nosotros nos hemos venido dando cuenta de cuáles son los diferentes factores que hacen parte justamente del fuego. Bien, dentro de esos, pues solamente estaba el triángulo del fuego. Se le conocía solamente así por la cantidad específica de materiales que constaban de material, del calor, del oxígeno y del combustible. Bien, pero más adelante, hacia los años 80, 85, se terminó de realizar un estudio en donde se dieron cuenta que el material como tal y el último elemento que le hacía falta justamente de este proceso era la reacción en cadena. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué es la reacción en cadena? ¿Quién sabe qué es la reacción en cadena? Arriesgo. Dime, Jorge. La reacción en cadena es que en realidad las moléculas empiezan a chocarse y empieza la fricción física de un átomo contra el otro para producir la energía que necesita para prender el fuego, ¿no? Muy bien, exactamente, claro que sí. Ese es el proceso de la reacción en cadena. Este es muy básico, es simplemente una reacción fisioquímica o física química en donde se desencadena justamente ese proceso. Bien, ahora yo les pregunto, ¿a qué ley física corresponde la reacción en cadena? ¿Quién me lo dice? Y va a punto. ¿Cómo era la pregunta? ¿A qué ley física corresponde la reacción en cadena? ¿A la cinética? No, 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 es una ley física, es una ¿No? ley de las leyes de Newton. Ah, ok, ok. Pará. Ahí lo vuelvo a aprender.
acción merece una reacción, algo así. Sí, No. sí, sí, María Florencia. Perfecto, sí, 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 claro que sí. En realidad, claro, es una reacción en cadena, ¿sí? ¿Qué significa prácticamente esto? La reacción en cadena es el movimiento de un átomo pasando del átomo de esta misma acción al átomo vecino, que era justamente lo que me estaba diciendo Jorge, pero en palabras más, palabras menos. Es el movimiento de un átomo, ¿sí? Que pasa esta misma reacción al átomo vecino. Y como este mismo átomo está en un espacio, ¿sí? Compartiendo específicamente con otro átomo, entonces cada uno de estos átomos empieza a tener una fricción específica y por eso se empieza a generar el calor. Bien, técnicamente es eso, es pasar la reacción de un átomo al átomo vecino. Es la reacción en cadena y es la fuente de la acción y reacción de Newton, que afirma que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, que es la acción como tal que yo les estoy diciendo, este reacciona contra el otro con una fuerza igual, ¿sí? Y en la misma dirección, pero en el sentido contrario. O sea, es una reacción como tal. Felicitaciones, Florencia. Bueno, ahora, ¿cuáles son los materiales combustibles? ¿Quién me dice los materiales combustibles, por favor? Cuéntenme. Madera, cartón. Madera, cartón, puede ser líquidos también. Sí, sí, sí. Gasolina, pintura. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué se quema en el mundo? Árboles. ¿Cómo? Oxígeno. ¿Qué se puede quemar en el mundo? Que usted diga, le prendo un fuego y se quema. Los campos. Campos, qué bien. Bueno, ahora yo, es una sola palabrita, es una sola palabrita. Les voy a dar una pista. Y para mí se quema todo. Pues. Perfectamente, señor. Claro que sí. Absolutamente todo en la Tierra es material combustible. Ustedes dirían, en realidad no. Pues fíjense justamente, y por eso les estoy mostrando un volcán. Lo que ustedes dirían no se podría quemar, inclusive podrían llegar a ser las rocas. Pero las rocas, justamente como se los estoy mostrando aquí en esta imagen, también tienen un punto de fusión, también tienen un punto de ebullición. Por tanto, absolutamente todo lo que hay en la Tierra es material combustible. Felicitaciones, señor Martínez. Bien, ahora, ¿cómo funciona justamente este proceso? El proceso de los átomos prácticamente que se mueven con ligereza, con mayor temperatura, mayor movimiento atómico, que era justamente lo que yo les había comentado anteriormente, ¿sí? Esta misma reacción pasa al átomo vecino, que era lo que yo les estaba comentando. Bueno, ahora díganme ustedes cómo se clasifica el fuego. Por favor, los escucho. ¿Cuál es la clasificación del fuego? ¿Por materiales o por sus dimensiones? O A, B, C. Sí, 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 por ahí vamos, por ahí vamos. A, B, C, D y K. Bien, cerquita, 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 cerquita. Ah, por líquido, sólido y gaseoso. No, esos son los estados de la materia. Ah, por los... Bueno, Pero vamos bien. Bueno, yo no ¿cómo se les estoy... clasifica? Primero no era A, B, C, lo que acabamos de decir. Exactamente, sí. Bueno, Pero vamos a bueno, la mirar medida de entonces que sea. cuál es... Para cada material, bueno, sí, son A, B, C y todo depender del material. Exactamente, bueno. Ajá. Ahora, yo les voy a Todo va preguntar... a depender del material, la clasificación del mismo. Relativamente, pero de acuerdo con los estudios específicos, de acuerdo a la NFPA, en la clasificación del fuego, justamente como ustedes lo dicen, es el ABC, ¿sí? ABC, D, ¿sí? Hasta cierto punto que se conocen hasta ahí. Ahora bien, hay diferentes estudios en el mundo que no solamente dicen que esto, el ABCD, llega hasta ahí. Inclusive podemos llegar a tener unas letras más. Por ejemplo, desde el momento en el que la NFPA generó prácticamente un subtipo, ¿sí?
este se consideró, o sea, se consideró como una subclasificación de la B. ¿A qué me refiero? A la clase K, ¿bien? ¿Por qué? Porque la clase K se considera prácticamente como la clase Kitchen, que es absolutamente todo lo que son derivados de grasas vegetales y grasas animales. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de los clase B, son todos los derivados del petróleo. Ahora yo les pregunto, en el cuerpo humano, ¿ustedes podrían llegar a encontrar cada una de esas clasificaciones como tal? Vamos a mirar cuáles son esas clasificaciones y ahora les hago la pregunta del cuerpo humano. Bueno, en principio, los materiales de clasificación A son todos los materiales ricos en celulosa y que dejan brasa, ¿ok? Los materiales de clase B, ¿cuáles son? De clase B, dijo, perdón. Sí, de clase B. Y de clase B serían los combustibles derivados de los hidrocarburos, aceite, grasa, solvente, de petróleo. Bien, perfecto, muy bien. Ahora, de clase C. Pero que gaseoso, ¿no? Y eléctrico. Gracias, pero no llego ni a aprender, no llego ni a aprender ese chile, ya está contento, no puedo prender el micrófono, ya. Qué bárbaro. Dale que se puede. Dios. Pues, a ver, esto es una cosa que vamos a seguir viendo todos los días prácticamente, y dale, y dale, y dale. Bueno, acuérdense que clase C no son eléctricos, son energizados, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros dejamos o soltamos ese proceso eléctrico que tiene, o esa lo desenergizamos, ¿sí? Lo soltamos de la línea eléctrica, solamente pasa a ser una clase A, B o D, ¿sí? De acuerdo a los materiales que lo componen internamente. Ahora bien, en la mayoría de las ocasiones se considera simplemente clase A porque la clase D, que son los materiales metálicos o químicos, son en muy bajas proporciones, ¿sí? No obstante, eso no infiere que al respirar justamente este tipo de aires no vaya a haber una intoxicación. Hay muchas ocasiones en que cuando se encuentra una persona realmente tirado en caído, desmayado dentro de un incendio, se considera que es por el monóxido de carbono, pero en realidad es por una serie de compuestos químicos gaseosos que no solamente fueron esos. Por ejemplo, nos estaba comentando el sábado Walter que el tema de Cromañón. Bien, para los que no estuvieron el sábado y que de pronto no habrán visto el video, él nos estaba comentando que el Cromañón arriba se habían utilizado algunas, yo le conozco como polisombras a estos elementos, ¿sí? Para que no vieran algunos, para que los inspectores no vieran de pronto el techo y su mal estado, ¿sí? Estos materiales están compuestos por diferentes tipos de polipropileno, poliuretano y demás. Adicionalmente a ello también se encontraba el cianuro, ¿sí? Entonces, al hacer combustión y al hacer una fusión química y físico-química, ese cianuro se vuelve gaseoso, ¿sí? Se mezcla con otros diferentes gases, poniéndose inclusive un poco más poderoso, y de esa forma mata a la cantidad de personas que lo puedan llegar a aspirar. Bien, por otra parte, entonces justamente en D tenemos los metales químicos. Ahora será que en este aspecto y en este punto, nosotros tendríamos hasta ahí el final de la clasificación del fuego. Como lo vimos anteriormente y como les acabo de decir, la NFPA generó en principio una subclasificación, ¿sí? Pero todo esto llevó a un contexto diferente en varios aspectos dentro de los cuerpos bomberiles y llevaron a diferentes estudios que lo consideraron también, bueno, la clase E en Europa se consideran como incendios radioactivos porque el tipo de peligrosidad y el tipo de fuego generado por los elementos radioactivos es completamente diferente. Lógico, muy pocas personas van a estar o llegarían a estar cercanas a ese tipo de incendios, pero también puede llegar a generar justamente graves daños. Lo vimos justamente en Hiroshima después del terremoto y después del tsunami, que
generó también un problema a nivel ambiental, muchísimo, muy, pero muy grande. Bien. Y por último, entonces, justamente tenemos la clase F en Europa o la clase K para nosotros en América, que por su sigla en inglés corresponde a la clase Kitchen. Bien, no sé si sabían ese dato, pero ahí les estoy comentando. Es para justamente las cocinas que tienen una grasa que también se prende fuego en forma muy peligrosa y que hay que extinguirlo con un extintor especial. Exactamente. Ahí vamos con el tema de los extintores. No te me adelantes tanto, May, por favor. O sea, Una que sabía y no llegué a aprender y que no por tiempo. calle, calle. Bueno, ahora yo les pregunto, en el cuerpo humano, díganme por favor, ¿en dónde encontramos cada uno de estos materiales? El cabello. El cabello. En el cabello, ¿qué clase encontramos? Esperen, esperen. ¿Cómo? En el cabello, ¿qué clase encontramos? ¿Qué clase de clasificación del fuego encontraríamos en el cabello? ¿Todos? No, No, todos no. pero uno, Clase A. Ah, el A sería. el clase A. Bien. La clase, bueno, la clase A, sí, materiales ricos en celulosa. ¿Dónde más encontraríamos la clase A? En la ropa, No, pero en la ropa no, porque en la ropa también no, encontraríamos la clase B en realidad, ¿sí? Porque hay muchos materiales que son derivados del petróleo. Dime, La piel. en la piel, muy bien, claro. ¿y en los huesos? Espérame, hasta allá podríamos llegar a ir. ¿Podríamos utilizar los materiales ricos en celulosa? Sí, también, porque dejan brasa. Los huesos dejan brasa. Sí, podríamos llegar a decirlo. Bien. Ahora, con esta los voy a corchar definitivamente. Los materiales clase B. En el cuerpo humano. Sí, en el cuerpo humano. No me vayan a decir la ropa, por favor. Quitémonos toda la ropa aquí, ya. La sangre. ¿Qué podría ser la parte de combustión en la parte del torso? ¿No? No. Los pulmones no pueden estallar por un incendio que te... Sí, pero pues, eso es por los gases, diferentes gases. No es específicamente por un punto o un gas específico o que se te convierta en gasolina el pulmón y ¡paz! Estaría muy gracioso. Puede ser el de la parte de la obesidad. Dime, Lautaro. Puede ser el de la parte de la obesidad. La obesidad. O sea, la grasa, ¿a eso te refieres? Claro. Sí, sí. Pero esa vendría a ser de la clase K, que es justamente las grasas vegetales y animales. Ya les dije, no. Bueno, la B. Seguimos en la B. La sangre, entonces. Ácido clorhídrico. Dime, María Victoria. En el estómago, el ácido clorhídrico, No, como combustible. Los fluidos corporales. no. Les voy a dar No. una pista. Quizás, Cierto, decilo. Por las dudas. Decilo. quizás ustedes no se están dando cuenta, pero, es que se los voy a decir. ¿Cómo murieron los dinosaurios y cómo se encontraron? Y, pero es que ya se los estoy diciendo. A ver, ¿de dónde sale el petróleo? Fosilizado. Sí, fosilización. Muy bien. Ahora, justamente, bien. Fosilización. O sea, Entonces tenía razón lo que había dicho, creo que María Victoria, que habló de los huesos. exactamente, pero ella me decía de la A, no de la B. Bueno, pero... Bueno, sí, ya entendí. May, justamente, acabas de tener un punto porque me acabaste de decir el punto.
Cris, Robado. Cris, Sí, dime. pero por lo que entiendo yo, vos decís la clasificación de fuego dentro de lo que sería el cuerpo. Sí, Yo sí, me sí. hacía la idea de En el que se momento. prendiera fuego el cuerpo, como en qué materiales estuviera en la clasificación, de que estuviera la clasificación de fuego que tuviéramos, ¿no? En el cuerpo. Claro, Si claro. yo me remito a que sea fosilizado, ya ahí me parece, por lo poco que he andado, Por otro lado. que entra en juego otras cuestiones Sí, 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 claro. A ver, para que el cuerpo quede fosilizado. claro, claro. A ver, en ese sentido, Jorge, sí, tienes absolutamente toda la razón y eso es un punto muy válido lo que tú estás diciendo. Ahora bien, partamos justamente de un punto y es el hecho de pronto de hacerlo en forma dinámica, porque si nosotros hablaríamos de los derivados del petróleo, estaríamos hablando de todos los materiales que tienen un proceso como tal. Y ese proceso a nivel corporal nosotros no encontraríamos absolutamente ninguno. Es más, podríamos encontrar inclusive la clase D que tiene que ver con metales, porque en el cuerpo nosotros llegamos a tener algunos metales, pero como tal la clase B no se podría llegar a encontrar, ¿sí? Entonces, ahí va la dinámica, prácticamente es a eso, ¿vale? Así que sí, tienes toda la razón en ese sentido, Jorge. Bueno, ahora la clase C. Claro, sí, sería toda la clase, todo el cuerpo en descomposición y después de muchísimos años, porque la fosilización solamente ocurre después de cientos de años. Bueno, ahora la clase C, ¿en dónde la podríamos encontrar? Es lógico. Sí, con el celular estamos hablando. Sí, te estoy diciendo en volada. O sea, desnúdate y te vas a dar cuenta que sin el celular, ¿en dónde? ¿En dónde? Espérame, yo escuché por ahí algún órgano específico. El corazón. En el corazón, Melissa. Bueno, pero ¿por qué en el corazón? Y porque debe haber algún stents ahí que... Déjenme escuchar a Melissa. ¿Será mejor en el cerebro? ¿En el cerebro? ¿Liz? Bien, por ahí viene la cosa, pero Melissa, cuéntame, dime. Te quiero escuchar, Melissa. Por el movimiento quizás diastólico, por el movimiento de las válvulas, los latidos, todo lo que es energía. No sé bien, la verdad, cómo explicarlo, pero creo que tiene que ver con algo eléctrico. Tienes en cierta parte razón y tienes razón, Mike, que es lo más gracioso. Sí, en el corazón nosotros encontramos diferentes terminales nerviosas, pero en realidad esas terminales nerviosas funcionan en absolutamente todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la central específica al nivel enérgico o que maneja, controla esa energía? El cerebro y la médula ósea. Federico, ¿qué le está pidiendo las palabras? Sí, Federico, cuéntame. Hola, quiero confirmar más si me escuchan del otro lado. Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, buenísimo, eso no me da, gracias. Ok. Bueno, bien, genial. Como lo vimos ahí, como lo decía Mike, justamente, no solamente en el corazón, ¿sí? Porque cada uno de los órganos tiene terminales nerviosas, inclusive a nivel motor, nosotros también tendríamos dendritas, axones y demás, ¿sí? Solamente que a nivel de pronto, a nivel corporal, el que maneja y controla absolutamente todo el material eléctrico, entre comillas, es justamente el cerebro. Lógico, las cargas van a ser mínimas, pero son cargas eléctricas. ¿Ok? Ahora, imposible no me lo vayan a decir. Una vuelta que el corazón tiene una glándula que genera energía eléctrica propia. El corazón se autoabastece, tengo entendido, y el cerebro aparte tiene dos circuitos eléctricos, creo, el cuerpo humano. Sí, 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 es relativo, es bastante relativo. Y para entrar en ese tema tendríamos que hablar en una anatomía cardíaca y una anatomía nerviosa bastante amplia. Porque no es que solamente se abastezca por sí mismo, sino que consta de diferentes elementos. Adicionalmente, por ejemplo, la sangre y la oxigenación
también tienen muchísimo que ver ahí. Adicionalmente, muchas enzimas, la mielina, que también es justamente parte de ese neurotransmisor. Así que también tiene cierta validez en ese sentido. Ahora, los materiales, los metales y químicos, ¿quién me podría decir más o menos en dónde los podríamos llegar a encontrar? En realidad en todo el cuerpo. No sé si ahí, pero entra mucho lo que es los fluidos corporales. Exactamente, ahí sí entran específicamente lo que son fluidos corporales, específicamente y más hablando de la sangre, que es la que transporta y libera absolutamente todos estos químicos a nivel corporal y capilar los absorbe, los intercambia y realiza ese proceso. Entonces, la mayor cantidad como tal de metales y de diferentes, entre comillas, químicos que nosotros podemos encontrar en la piel, porque si son químicos, perdón, en el cuerpo humano están directamente distribuidos en la sangre. Bien, radioactivos en realidad no, porque pues la capacidad de nosotros básicamente no llega hasta ese punto, seríamos todos unos hombres mutantes o humanos mutantes, si tuviésemos justamente ese proceso radioactivo. Adicionalmente, pues que aquí en América la clase E no se maneja, entonces como que no entra al juego. Y por último, la clase K, que Lautaro ya lo había dicho, ya me lo había informado, que es todo lo que son las grasas y demás. Bueno, ahora, tipos de fuego o incendio. Vamos a ver entonces y vamos a reconocer dos. Aquí vemos justamente cuáles son esos tipos de incendio o tipos de fuego, que son los estructurales y los forestales. Bien, ahora, los incendios forestales, ¿cómo se dividen? ¿Intencionales y naturales? No. ¿Quién da más? ¿Quién no podría, eh, más o menos que ustedes sepan? No sé, se me ocurre forestales a lo que es todo lo que es arboledas y pastizales. Viene por ahí, muy bien. Sí, efectivamente, Jorge. Em, tiene que ver muchísimo con eso. Dime, perdón. Tiene que ver con la proporción del fuego, o sea, digamos, la magnitud del fuego también. Sí, uno específicamente depende muchísimo de la magnitud y específicamente ahí ya los vamos a ver. Los incendios forestales como tal se dividen en tres, ¿bien? El rastrero o de piso, que justamente como me lo estaba diciendo Jorge, se reconocen los incendios como pastizales o que se desarrollan solo a nivel del piso por el material combustible, que no tienen más material combustible que obtener, sino que simplemente están en el piso, ¿sí? Ahora, justamente el incendio subterráneo, que es un incendio generado por los altos niveles, ahí es donde entras también en ese sentido, Mike, que es generado por los altos niveles de calor después de un incendio rastrero. Ahora, ¿qué pasa? Que estos incendios subterráneos, no sé si los hayan escuchado o no sé si aquí en Argentina de pronto lleguen a ver ese tipo de incendios subterráneos, no se encuentran solamente en cercanías de los volcanes. En la mayoría de las ocasiones, muy cerca de los volcanes, también se encuentran ese tipo de incendios, pero en realidad este tipo de incendios tienen un alto nivel o una alta peligrosidad después de un incendio forestal, ¿sí? Hay muchísimos bomberos, de pronto en mi país, no sé si ustedes acá hayan conocido algún caso específico, en donde algún bombero haya metido el pie en un incendio subterráneo. ¿Cómo se reconoce el incendio subterráneo? Por desgracia no saqué imágenes ni nada de ese tipo de cosas, pero les recomiendo que lo miren. Es un incendio que se reconoce porque la tierra toma un color amarillo prácticamente, ¿sí? Y se siente la radiación directamente. Dime, Federico. Ahora estoy probando el auricular que se me escuchan. Sí, 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 claro. Genial. Sí, yo había visto esa situación del incendio que es por subterráneo. Vi un documental en Estados Unidos, hay una zona que sufre de esa situación por una vuelta prendieron fuego un post carbón, pensaron que ya se podía apagar y hasta hoy día sigue hirviendo la tierra. Exactamente. Esa es la peligrosidad y el proceso que justamente tienen este tipo de incendios.
Estos incendios pueden llegar a durar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Años continuos pueden llegar a durar estos incendios forestales. En mi tierra, ¿sí? Por allá en Facatativá, en donde yo viví, el batallón de comunicaciones, que lo tenemos ahí nomás, comúnmente tiene un polígono frente a la montaña, ¿sí? Entonces, cuando prueban las balas, las municiones y diferentes tipos de municiones, las balas entran directamente a la tierra y hay muchas ocasiones en las que la bala, por X o Y motivo, o la ojiva, como para ser un poquito más técnico, cuando ingresa a la tierra, ingresa muy caliente, la cantidad de raíces y todo este tipo de cosas, se genera un material combustible bastante bueno. Adicionalmente tiene muy buena oxigenación y se genera un incendio subterráneo sin necesidad de que haya llama. ¿Cómo se reconoce después? Porque justamente después empieza a subir hacia la superficie y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta. ¿Cuál es la única forma de saber que el incendio subterráneo existe y se encuentra activo? Pues por medio de un proceso de propagación que ahora se los voy a comentar. Bien. Y por último tenemos el incendio de copa, que se desarrolla principalmente en la copa de los árboles, pero es este tipo de incendios que se llevan y que se consumen absolutamente todo a su paso. ¿Vale? Espero que esta información de pronto no la hayan tenido, que se la estén desayunando hasta ahora, valga la aclaración de pronto por la hora, pero que sea una buena información para ustedes de pronto que no la hayan tenido. Bien, ahora vamos a hablar justamente del tema de la propagación. Eh, la propagación, ¿qué es en sí? Es la herramienta que tiene el fuego para poder absorber material combustible siempre por medio de calor a nivel molecular. ¿Sí? Cuando hablamos de una propagación, hablamos siempre de pequeñas moléculas que se mueven en diferentes direcciones y que generan diferentes acciones. Bien, hay específicamente tres direcciones diferentes o tres acciones diferentes que toman estas moléculas para poderse propagar. Bien, ¿quién me puede decir esas tres formas? Conducción, convección y radiación. Perfecto, Rocío, muchísimas gracias. ¡Oh, qué rápido! Se nota que ya lo conocía. Bien, muy bien. Ahora, ¿cómo funciona este tipo de procedimiento? ¿Ustedes conocieron la olla mágica? No sé si aquí en Argentina existió esa olla mágica. ¿Alguien que me lo diga? Sí, yo tenía una. Ah, mira, buenísimo. Buenísimo. Bueno, de pronto tú, May, conociendo la conducción, convección y radiación, ¿nos podrías explicar quizás a grosso modo cómo podría llegar a funcionar estos tres elementos ahí en la olla? La olla, el calor ingresa por ese huequito que se ve en el centro y, digamos, se distribuye internamente dentro de del el aro que lo rodea. Y entonces, además la olla normalmente trabaja tapada, de modo tal que el calor no se escape. Entonces, digamos que yo pienso que principalmente la cocción se produce por convección. Sí, exactamente. Sí, funciona muy bien y porque estas tres formas de propagación funcionan perfectamente en este tipo de ollas, ¿sí? De por sí, a mí me parecía muy buena idea, solamente que dejaron de producirse. ¿Hay alguien que me podría llegar a decir por qué no era bueno de pronto el hecho de tener este tipo de ollas? ¿Por qué creen de pronto? Me imagino que cuando de repente cuando se abría la tapa se aportaba oxígeno y podía hacer digamos una llamarada que se veía grasa por el medio, ¿no? No. Bueno, en realidad sí lo vemos de pronto desde un aspecto. Dime, perdón, Federico. No, profe, sigan más. Sigan. Ok. Si lo vemos desde un aspecto en donde se acumula una cierta cantidad de grasa ahí abajo, como vemos ese pollito rico ahí que se está haciendo, que se está cocinando, al permitirle de pronto una acción de una oxigenación más específica, podría llegar a generar una llamarada, ¿sí? Pero en realidad no, si ustedes se dan cuenta, como tal, lo que permite este proceso, el huequito que ustedes encuentran aquí en el centro, en el medio, en el centro, en medio de la mitad,
Lo que permite es el ingreso como tal de, puede ser directamente la llama o puede ser directamente el proceso químico que se está teniendo del fuego, ¿sí? Por tanto, contaminaba el alimento por el monóxido de carbono, o sea, por lo que sería los residuos del fuego, y entonces contaminaba el alimento. Sí, sí. exactamente, exactamente. Es por eso que se dejó de utilizar y no es muy recomendable el hecho de utilizar este tipo de ollas, de las ollas mágicas, especialmente en estufas a gas, ¿bien? Justamente porque el proceso de quema y los gases que suelta el proceso de combustión son bastante nocivos, ¿sí? Por eso que sea muy recomendable siempre que la comida directamente no tenga un contacto directo con la llama específicamente y más si es de gas. Bien, por otra parte, se genera entonces la convección cuando ingresa directamente el aire caliente por medio de partículas y se distribuye absolutamente por toda la parte superior de la olla, ¿sí? O de los alimentos. Por otra parte, como ustedes se dan cuenta, justamente trabaja por medio de conducción. Entonces, lo que son las paredes de la olla y la parte interna de la olla, que tiene el aro, o esta pared interna, lo que hacen es generar un poco más de calor en ese sentido. Ahí les va un tipcito para los que no saben o para los que cocinan y se demoran cocinando frijoles, porotos, garbanzos, lentejas, ese tipo de cosas. Pues perfectamente usted póngale a la olla, en el caso yo utilizo una olla a presión, en Colombia se le llama olla express, una cuchara metálica en la mitad, ¿sí? Y eso lo que va a generar es justamente que la cuchara se caliente, va a generar una radiación y va a permitir que se hagan mucho más rápido los frijoles desde adentro. Sígueme, dale clic para más consejos. Y por otra parte, entonces tenemos la conducción y la radiación, que la radiación es justamente generada por el tubo interno que puede, por medio de la radiación y de las ondas, calentar o preparar un poco más rápido los alimentos. Es por eso que esta olla mágica era tan buena, ¿sí? Se crearon diferentes ollas mágicas con base en ese mismo principio, solamente que era completamente cerrada por medio de la convección. Ya no tenía convección, solamente conducción y radiación, que era solamente, como yo les digo, una varilla, ¿sí? La olla completamente cerrada y una varilla directamente en el medio, que era la que permitía la radiación a todo el resto del proceso, por así decirlo. ¿Vale? La válvula sería esa. Dime, ¿una válvula? Claro, la válvula que llevaba, no me acuerdo. No, no, porque me estarías hablando de la olla a presión. Ah, ajá. Estamos hablando de la olla mágica. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, aquí como ustedes justamente se dan cuenta de la conducción, convección y radiación, que era la idea o la forma en la que yo les estaba o les quería compartir esta idea general. Bien, bueno, ahora vamos a encontrar justamente cuáles son esos procesos de combustión. Ahí lo tienen. La conducción, ¿cómo se comporta? Pues se mueven las partículas continuamente, provocando la misma reacción a la partícula vecina, ¿sí? Es prácticamente la reacción en cadena. La convección, las partículas utilizan o usan el aire libre al tener menos peso que el oxígeno, se desplazan en una corriente en forma ascendente. Y la radiación, que gracias a la fuerza de exposición, las partículas de calor generadas por la combustión son expulsadas de forma lateral en forma de ondas. Bien, ahora, las formas de extinción del fuego o los métodos de extinción del fuego. Hablamos de la eliminación del combustible. ¿Quién me podría decir cómo se puede realizar un buen proceso de eliminación de combustible? Retirando todo lo que pueda prenderse fuego cerca, digamos. Bien. En el incendio forestal, ¿cómo podríamos llegar a hacer eso sabiendo que tenemos una montaña llena de combustible? Un cortafuego. Exactamente, Claro, se hace un cortafuego. cortafuego, que es una línea que se prende fuego y se apaga inmediatamente para que cuando el fuego llegue ahí no tenga combustible y se apague por su cuenta. Sirve cuando no hay mucho viento. Si hay mucho viento,
se complica. Por lo general se utiliza una brecha, se hace una brecha entre el fuego y el combustible no quemado para que el fuego no avance. Sí, eso funciona específicamente, o sea, hay diferentes técnicas como tal a nivel forestal para poder realizar este tipo de procedimiento como tal. Hay algunas que son cortafuego, que es primero prácticamente quemando de una forma controlada el combustible que ya después este fuego no va a poder aprovechar. Por tanto, hasta ahí va a llegar prácticamente el fuego, ¿sí? Lo que ya se quemó no se va a quemar más. Prácticamente así funciona la cosa, entre comillas. Eso lo hicimos, Chris, hará mes y medio cuando se quemaron las sierras acá en Tandil. Ajá. Fuimos un grupo a dar una mano a los bomberos y los que no andábamos con línea, que no manejamos el tema de línea, nos dedicamos a mulear y a hacer cortafuegos. Claro. Ahora, la otra forma del cortafuego es por medio de una zanja, ¿sí? Que es muchísimo más complicado el hecho de llegar a hacerla, pero llega a ser inclusive un poco más efectiva que el mismo sistema de cortafuego. Ahora, el problema justamente de eso es que cuando tenemos mucho viento, como lo estaban diciendo ahora, que es un factor de riesgo adicional, lo vamos a ver este fin de semana, lo que genera justamente pues es que esos cambios repentinos de viento cambien por completo la estrategia que nosotros estamos teniendo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una dirección del viento continua en dirección oeste, pues justamente en esa dirección o previo a esa dirección se le da un margen como tal para que el fuego pueda llegar a consumir cierta cantidad. Se realiza una zanja de X cantidad de acuerdo a la cantidad de combustible que se pueda llegar a tener, ¿sí? De X diámetro, y de acuerdo con eso, pues se permite justamente, se le da esa vía libre al fuego para que logre tomar, ¿sí? Así es como la mayoría de los incendios Dime, Lautaro. Como era eso de, creo que el vidrio y la botella son los que pueden provocar los incendios, ¿no? Sí, 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 hay muchos elementos como tal. No solamente el vidrio y la botella, sino que también inclusive hasta una bolsa de agua colgada en una rama perfectamente puede hacer un efecto lupa. Pero yo te digo, haciendo del rayo del sol, ¿no te viste cuando haciendo lupa del rayo del sol? Sí, sí, como te digo, hasta una bolsa de agua, perfectamente. Si la pones en una rama a una distancia específica, puede llegar a generar ese efecto lupa y puede generar un incendio tranquilamente. Es por eso que tampoco se recomienda en muchas ocasiones el llegar a hacer ese tipo de cosas, ni llevar plásticos, ni nada de ese tipo de cosas. De pronto los campamentos. También. Claro, exactamente. Claro, Bueno, por el aluminio. sí, sí, sí. Por la parte del aluminio. También pasa, Cris, cuando el tema del viento, que depende de la geografía. Cuando yo vivía en las sierras de Córdoba, lo que ocurre con el viento es que si entraba como en los corredores que se hacen entre las sierras, no es tan, no es tan lineal la dirección, porque como que iba siguiendo el camino que le permitía a las sierras, entonces pasaba. Yo estuve una vez en un incendio forestal y pasaba eso. Las chispas pasaban por arriba nuestro y prendían la sierra que estaba enfrente por el viento. Entonces, Exactamente. hacía como rodeado justamente por el fuego, por el tema de que el viento era muy fuerte y trasladaba de una sierra para la otra. Es prácticamente un efecto que le podríamos llamar el efecto sorbete, ¿sí? Si ustedes soplan directamente a la mano con los labios, van a sentir de pronto un poco más abierto y más extendido el viento, ¿sí? Si ustedes soplan desde un sorbete, van a sentir muchísimo más direccionado la fuerza del viento. Es lo mismo que genera justamente el hecho de que hayan dos montañas, dos sierras, y este tipo de geografías específicas con respecto al viento, ¿sí? Al no tener otro corredor específico el viento, pues se va a sentir con muchísimo mayor intensidad y va a generar justamente muchos esos cambios de la estrategia que ya se tienen pensado, ¿sí? Es un garrón horrible el hecho de trabajarlo así.
pero ahí es cuando entra la inteligencia del personal, la experiencia más que la inteligencia, y el hecho de saber de pronto hasta dónde se le puede permitir de pronto el hecho de continuar al fuego, ¿sí? Y saber de pronto cómo se va a mitigar ese proceso ígneo, y si es necesario de pronto llegar a refrigerar en otros puntos de la montaña de una forma preventiva, por así decirlo, ¿sí? Así que bueno, esos son de pronto los procesos. La eliminación como tal del combustible, como ya lo vimos, ¿sí? La eliminación del oxígeno, que es justamente por medio de, se está quemando una olla de aceite, ¿sí? Con aceite caliente, se está empezando a quemar bastante fuerte. Comúnmente el aceite hace una reacción bastante fuerte cuando se prende, ¿sí? Y la forma más recomendable de poderlo trabajar es directamente eliminando el oxígeno. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si se le echa agua al aceite prendido? Ayer me pasó eso. Te veo Vamos más a ver si negrito, te con razón. caliente. Tremendo. Salta, o sea, el agua y el aceite se repelen y hace que, digamos, salta y puede generar heridas por quemaduras. Sí, una de esas es eso. Es una reacción que se llama boil-over, que hace que justamente las partículas de agua, prácticamente un choque térmico, en principio, ¿sí? Ahora, por otra parte, las partículas del agua son muchísimo más livianas que el aceite, perdón, más pesadas que el aceite. Es una reacción muy similar a la del combustible. Lo que hace esto es que el agua va a penetrar directamente hacia abajo, elevando la cantidad de combustible quemándose, y por tanto la superficie como tal que va a tener el combustible va a ser muchísimo más amplia en ese sentido. Entonces, por eso tampoco se recomienda utilizar agua en este tipo de casos. Bien, para eso hay extintores especiales que ya últimamente se han venido comprobando su eficacia y su eficiencia eh, en cuanto justamente a los procesos ígneos que se forman de una forma repentina, ¿sí? Que la mayoría de los incendios en los restaurantes suceden justamente por eso. Adicionalmente, la cantidad de grasa que se forma en las campanas y en el tiraje de las chimeneas también genera un incendio, un principio de incendio. Bien. Ahora, por otra parte, directamente el enfriamiento, ¿cómo se realiza? Es el proceso más conocido por todas las personas, ¿sí? Pero tengan en cuenta que no todos los incendios se apagan con fuego. Mm, ¿Qué estabas diciendo? Perdón, es que no leí bien. ¿A quién me puede leer el mensaje? Parece un viejito acá. Ah, ok. Según lo que Dice, accidentes domésticos generados por intentar apagar el fuego, generado en la fritura, lo quieren apagar con agua y explota. Dice. Sí, es justamente ese proceso, como yo les digo, ese proceso se llama boil over, ¿sí? Que es un choque térmico específicamente entre el agua fría y el aceite extremadamente caliente. Bien, como yo les digo, el proceso de enfriamiento es uno de los procesos más reconocidos en el mundo, pero pues que no tienen la suficiente eficiencia, especialmente cuando se trata específicamente de elementos como los que yo les acabo de mencionar, ¿sí? No es recomendable para elementos eléctricos o energizados, especialmente, ¿sí? Y alguno que otro elemento derivado del petróleo, ¿sí? Anteriormente se utilizaban, no sé si aquí, me imagino que aquí ya también los habrán sacado, lo que es el extintor con agua pulverizada, que se utilizaba agua con nitrógeno, la misma cantidad de polvo químico seco en una BC, pero era solamente agua, no más. Y eso se utilizaba muchísimo de pronto para las oficinas, para X o Y cosa, pero realmente pues la reacción en muchas ocasiones no se tiene muy en cuenta cuando se está quemando algo que de pronto puede llegar a estar energizado. Por tanto, la conducción que genera el agua y especialmente el tarro que es metálico también puede llegar a generar un cortocircuito
adicionalmente de una electrofusión. ¿Bien? Entonces, por eso los elementos, los extintores, adicional de otras, muchas otras cosas, ¿sí? Como yo les digo, los materiales químicos, hay muchas ocasiones en las que reaccionan al agua y no se tienen en cuenta justamente ante ese tipo de situaciones. Por más pequeños que sean, puede llegar a generar eh, una situación exotérmica que o puede terminar en un accidente o puede terminar realizando una propagación más fuerte y más grande de lo que se prevé. Bien. Suelen pasar muchos accidentes en ese sentido por el enfriamiento, por eso se les recomienda mucho a las personas cuando se genera un incendio, el hecho de pronto de que no se meta tanto con baldes de agua ni nada de ese tipo de cosas, a meterse a apagar el incendio, ¿sí? Porque puede ser peor la cura que la enfermedad en muchas ocasiones. Entonces, ¿bien? Y por otra parte tenemos... Dime. En nuestra escuelita, cuando yo era chico, la escuelita de campo, teníamos baldecito de arena. Toda la vuelta de la escuela teníamos baldecito de arena. Claro, bueno, ese es el principio que se tiene, por ejemplo, en las estaciones de servicio, ¿sí? En las estaciones de servicio, ustedes lo primero que ven es arena, antes de un extintor de polvo químico seco. Lo que pasa con ese tipo de cosas y de situaciones así es que el combustible se prende supremamente rápido y la forma de pronto de exposición es muchísimo más rápida que cualquier otro material combustible, ¿sí? No le da tiempo en la mayoría de las ocasiones al personal a utilizar la arena para poderla botar directamente sobre el espacio, especialmente si es una superficie lisa. Se recomienda de pronto el uso de arena, especialmente cuando está sobre el motor. Y hay otras ocasiones de pronto en las que la arena también puede llegar a funcionar en otro tipo de situaciones, no específicamente en una estación de servicio. Pero bueno, son situaciones alternas que si nos ponemos a trabajarlas y a mirarlas de una forma como tal, nada, no nos va a alcanzar el tiempo y tampoco eh, les quiero quitar tanto hoy. Y por último, entonces tenemos la inhibición, justamente, que es el proceso del corte de la reacción en cadena, ¿sí? ¿Cómo se utiliza, cómo se realiza? Directamente por medio de un extintor que es multipropósito. ¿A qué se refiere con multipropósito? Pues que ataca las diferentes, o que ataca por lo menos tres tipos de, o clases, perdón, de incendio, que son la A, B y C comúnmente, ¿sí? Se le considera... Exactamente, con PQS, polvo químico seco. La mayoría de las ocasiones, ese polvo químico seco está hecho a base de minerales, sales, como tal, que lo que hacen es corroer directamente los materiales metálicos. En Colombia se utiliza mucho un material que aquí no lo he visto para nada, de pronto puede llegar a ser por el precio que tiene, y es el Solcaflam. El Solcaflam es un material, es un solvente, ¿sí? Que funciona bastante bien con el tema del fuego. Más allá de ser un solvente, porque si hablamos de un solvente hablaríamos también de un elemento derivado del petróleo. Entonces no es específicamente un solvente. Pero es un material químico que lo que hace es atacar directamente la reacción en cadena, rompe la reacción en cadena, ¿sí? Y se evapora finalmente. Bien, entonces, por ejemplo, para los elementos eléctricos, este material sirve muy bien, se tiene muchísimo en las oficinas, el matafuegos es de color blanco, pero como les digo, el costo es mucho más elevado al otro, a los otros, al polvo químico seco, por ejemplo, ¿sí? Adicionalmente, lo que es un líquido, no es un polvo, ¿bien? Entonces, por esa razón también se puede llegar a generar y se evapora fácilmente. En caso tal de que quede mal cerrado de pronto el extintor o tenga alguna fuga en el vástago o algo así por el estilo, el dolor es bastante fuerte en el sentido económico, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas ocasiones en las que se prefiere tener de pronto otro tipo de materiales, por ejemplo, el de polvo químico seco, que finalmente puede llegar a funcionar. No mejor que el Solcaplan, pero sí de pronto de otras formas. Pero bueno, ya vamos a hablar de los extintores como tal. Entonces, nos queda claro, estos son los 4 métodos de extinción del fuego: eliminación de combustible, enfriamiento, eliminación del oxígeno e inhibición. Bien,
Ahora, estos son los agentes extintores como tal, ¿sí? Estos son en la parte izquierda, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos los diferentes clases de fuego. Oigan, yo terminé hablando solo. Tiendo a hacer eso. Tiendo a decirles, bueno, este es un taller en donde todos vamos a estar activos y yo termino hablando solo. Hola, y porquería de persona, por Dios. Bueno, los agentes extintores, como ustedes se dan cuenta entonces, en la parte superior. Le gusta robar el micrófono, profe. Sí, 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 soy terrible en ese sentido. Yo No me baje el punto, por favor. no te preocupes, yo no voy a bajar puntos. Ya los que vi, los vi. Y bueno, esta ya es la última filmina, así que, ay, déjenme terminar solito. Este, ¿hay alguien que quiera ayudarme, por favor? A ver. Similar a una tabla periódica. Es similar, sí, es muy similar a una tabla periódica. Como ustedes Es un se dan cuadro cuenta. de doble entrada, es decir, vamos a ver la columna de la izquierda, que es ABCDK, en relación con la intersección de la fila superior, y entonces ahí vamos viendo justamente los distintos materiales, cómo reaccionan los distintos tipos de fuego. ¿Sería así? Exactamente, claro que sí. Mejor explicado, imposible más. Bueno, justamente, aquí como ustedes ven, en la parte de abajo, habla de los materiales que producen brasas, madera, papel, carbón y otros. Bien, el agua, por ejemplo, en este caso, una acción de enfriamiento, sí sirve. ¿Sí? Enfría y coloca, enfría y sofoca, perdón, también el AFFF, que la AFFF es la espuma, ¿bien? El CO2, que no apaga fuegos profundos, el polvo de ABC sí funde sobre los elementos. El polvo, entonces, bueno, yo les voy a compartir porque si nos vamos a poner a mirar uno por uno de cada uno de estos, nada. Pero vamos a ver los aspectos más importantes de cada uno de estos. Bien, en el caso, por ejemplo, de las clases de fuego específicamente, vemos aquí que entonces no apaga fuegos profundos, el CO2, ¿sí? Y especialmente de la clase A. El polvo BC no es específico para este tipo de usos, ¿bien? Y el polvo D no es específico para este uso, ¿bien? Vamos a mirar la clase B, que no se puede apagar con agua, como yo les decía, ¿bien? ¿Por qué? Porque justamente esparce el combustible y por eso está en rojo, porque les dice, lo mejor es no lo hagan, ¿bien? El polvo D no es específico, ¿sí? No sirve. El polvo del agua vaporizada tampoco sirve. Y el acetato de potasio tampoco es funcional en estos casos. Bien, el clase C, que no conduce a la electricidad como tal, y no... Ah, bien, en la clase C justamente no, porque conduce la electricidad, y en la triple F justamente tampoco, porque también contiene agua, ¿bien? Entonces, tampoco se recomienda porque conduce la electricidad, y el acetato de potasio, que también es un líquido, tampoco se recomienda justamente porque conduce la electricidad, ¿bien? Que era como ustedes se dieron cuenta ahí, yo les digo, la mayor parte y el mayor riesgo que se puede generar en estos clases C y con el agua vaporizada, o con el agua específicamente, es el problema de la conducción de electricidad. En el clase D, como ustedes se dan cuenta, justamente tiene una estrella y ese es el pictograma con el cual se reconoce esta clase. En realidad, solamente funciona el polvo que está hecho específicamente para ese tipo de incendios. ¿Sí? Es necesario utilizar el polvo adecuado para cada riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos argón, por ejemplo, tenemos... se me pasaron un par, pero bueno. El que más se conoce es el argón, que también sirve específicamente para los polvos tipo D. ¿Bien? Eh, y para las clases K, ¿sí? Elementos justamente que involucran aceites y grasas de origen vegetal y mineral, el único importante, el único hecho específicamente a la medida también es el acetato de potasio, que era el que yo les estaba comentando. En principio, solamente que tiene un inconveniente y es que tiene un alto costo,
pero para los restaurantes, justamente por la normativa 19.587 que tiene que ver de las labores de salubridad, higiene, seguridad y todo ese tipo de cosas, pues es justamente lo más recomendable para los restaurantes y demás. ¿Bien? Así que bueno, chicos, no les quiero quitar más tiempo. Tuvimos una horita en donde la pasamos lindo, compartimos un ratito y no sé si tienen alguna pregunta. A ver, le voy a dar. ¡Ay, mira! Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todos entendieron? Espero, a ver. Sí, estuvo muy linda la clase, profe, bien dinámica. Bien, buenísimo. Qué bueno que les haya gustado. Estuvo muy entretenida. Bueno, fue una horita, pero una horita en donde estoy completamente seguro que aprendieron algo nuevo y de pronto, si no lo aprendieron, tienen un poquito más de información en ese sentido. Che, Cris, podrías compartir esto porque está interesante para tenerlo, ¿no? Sí, claro, no hay ningún problema. Así como me estoy armando como una carpeta de todo lo que vos estás mandando y esto está bueno porque es simple, pero se entiende, o sea, es fácil de llegar, ¿no? A entenderlo así rápido. Sí. Si les soy sincero, esto lo hice en 40 minutos más o menos, que era lo que yo me estaba acordando así a grosso modo, y espero que les haya gustado y que haya quedado bien. Pero quedó simple y está bueno para manejo de que nosotros no tenemos ni idea. Está bueno, buen material como para arrancar, ¿no? Bien, perfecto. Claro, como base, es cierto, como base es muy bueno. Perfecto. Y bueno, para este fin de semana, este material también es buenísimo. Entonces, déjenme, como les digo, termino de hacerles algunos ajustitos ahí, porque por ejemplo, este tipo de ajustitos, en donde sigue, pero no tiene nada que ver con la presentación. Entonces, eso se lo borro y lo termino de pasar. ¿Viste? Espectacular. A mí me enamoró. Me enamoró. Me encantó. O sea, la velocidad que va ya me mareo ya, pero yo confío en que tengo que ir de nuevo a revisar la tabla periódica y revisar algunos contenidos porque muy interesante. Sí, ¿Verdad? igual. Justamente por eso estoy en el grupo, porque soy bastante curiosa y bueno, y eso me lleva a estar hoy acá. Así que, genial. Sí, por favor, vuelvan a pasar el link de la asistencia, por favor. La última vecesita, para que los chicos que entraron después puedan hacer la asistencia. ¿Qué les iba a decir? Bueno, alístense porque el fin de semana tenemos una clase espectacular, tenemos una clase buenísima, la estoy preparando desde hace algún tiempo ya y vengo preparándola absolutamente todos los días. ¿Cómo lo vamos a realizar? Van a ser justamente 2 horas y media repartidas en dos clases, 1 hora y media primero, ¿sí? Un descanso de 15 minutos y después otra, entre comillas, horita más, porque no vendrían a ser una hora más, ¿sí? En esta ocasión vamos a ver, en principio, la gestión de riesgo, pero desde un aspecto, desde un punto centralizado en lo que nosotros vamos a estar realizando, ¿sí? Y el próximo fin de semana, lógico, tenemos el miércoles para practicarlo, para ver el taller, que me pregunten todo lo que de pronto no entendieron, van a tener mucho material de referencia, que ustedes saben que me encanta compartirlo. Y el sábado, el próximo sábado, vamos a estar viendo también todo lo que es gestión del riesgo, pero a nivel internacional, ¿sí? No solamente cuáles son esos agentes específicos que nos pueden ayudar y que nosotros reconocemos, sino cuáles son algunos procedimientos, muchas cosas activas dentro de todo este proceso, ¿vale? Ustedes saben que al ser una clase teórica puede llegar a ser un poquito complicada, pero trato de hacerla más dinámica pues para que ustedes puedan estar bien tranquilos. Como se dieron cuenta, ya prácticamente llevamos 1 hora y cuarto hablando,
se nos pasó rapidísimo el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. Si no tienen ninguna otra pregunta, sí dime, Emi. Perdón, ¿podemos quedarnos un minutito con Flor y vos? Sí, 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 no tengo ningún problema, claro que sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, La clase pasada estuve un poquito tarde y porque encontré tarde también el enlace para el tema de asistencia. Así que si podrían mandar de nuevo, así no me demoro y quedan en privado los que quieren estar. ¿pero qué necesitas de la clase pasada? Hasta luego. Chao, profe, gracias. Muy linda la clase. Hasta mañana. Maricel, que estés bien. Buena noche. Jorge también, buena noche. Pásenla lindo. Marisa, ¿qué necesitas de la clase pasada, por favor? Que no te entendí muy bien. O sea, necesitas un link, pero no sé qué link. No, solo que me había quedado, me demoré en salir del grupo porque quería registrar mi asistencia nada más. Ah, no, no te preocupes por eso. Yo igual te anoto ahí en ese sentido. Tranqui.